Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Al Día, producido por TAC Televisión y retransmitido en Nortevisión y en Radio Televisión Mogán. Estamos un programa más con Brenda. ¿Qué tal, Brenda? ¿Qué tal esa entrada de año, fiestas navideñas, que hace ya unos meses que no nos vemos? La percepción de todo el mundo, ¿no? De esas fiestas que no llegan a ser fiestas, que no estás con la presión como el año pasado, se han llevado mejor, pero a la vez pues llenas de, de esas malas noticias continuas que nos vamos recibiendo, ¿no? Incluso también esa incertidumbre, ¿no? De no saber cómo vamos ¿Cómo vamos a empezar el evolucionando año? y cómo íbamos a empezar ese año. Pues bueno, en este caso, precisamente teniendo en cuenta que es el primer programa que hacemos en el año 2022, quisimos abordar como temática de este programa los retos que tiene la juventud por delante en este nuevo año, que como siempre cada año pues un nuevo comienzo para lograr acercarnos a todos esos retos que tenemos presentes. Y Brenda, de por sí, como no, va a ser la mejor invitada, siendo la presidenta del Consejo de la Juventud de Canarias. Por eso decidimos que en este programa pues bueno, hablaríamos solo con Brenda y centraríamos en todos esos retos que tiene la juventud por delante. Y la primera pregunta que te voy a hacer, Brenda, también es, bueno, ¿qué retos tiene la juventud por delante en el año 2022? Bueno, sabía que ibas a saltar la pregunta. Nada complicada, como siempre, ¿no? O sea, no es complicada en sí. Lo más duro es que a pesar de todo lo que estamos pasando, de todo lo que ya hemos ido hablando, de hecho creo que hemos dedicado a varios programas a distintas temáticas de las dificultades que ve la juventud, aunque creo que al final emancipación y ese tipo de cosas no las hemos tocado y es bastante importante. Lo más curioso es que no estamos afrontando nuevos retos la juventud, estamos afrontando, incluso después de todo este parón, exactamente los mismos retos que llevan siendo los retos principales de la juventud durante, pues me atrevería a decir, más de 10 años, y porque tú y yo empezamos a hacer incidencia en eso, o nuestro recorrido juvenil dentro de esos 10 años, porque si nos extendemos para atrás seguramente se pisen bastante todavía. Y es que emancipación, desempleo juvenil, sobrepreparación y falta de confianza, falta de práctica, por lo cual eso se traduce al final en desempleo o en empleos que no, para los que estamos sobrepreparados y para los que no se nos da ni las oportunidades, ni las confianzas, ni sobre todo un sueldo suficiente para lo más mínimo. Emancipación, que es directamente ligado a esto. Si no tenemos empleo, no tenemos capacidad económica para emanciparnos, y cada vez encima pues, con esta problemática de la que se está hablando, pues ya podemos hablar, lo estamos escuchando en muchos medios y en muchos foros en general, que es el aumento del precio de la vivienda, aumento que además es exponencial y que no se plantea que como tenemos el mercado planteado, solo va a agravar si no, España por lo menos no tiene herramientas para evitarlo. Y no sé si me estoy dejando alguno de los más técnicos. Bueno, sí, hay montones después. El acceso a la educación, que cada vez es más complicado para muchas familias, sobre todo con las situaciones de desempleo que estamos viviendo. Y claro, todas estas problemáticas, lo único que sí podemos decir es que si ya estábamos mal desde todo este recorrido que estamos hablando, sí hemos tenido las mismas problemáticas, y ahora con la situación COVID se han acrecentado todavía más. Es verdad que estamos saliendo un poco de lo que nos metió el COVID, se están mejorando esos valores, pero claro, es que teníamos valores de desempleo juvenil de más del 60%. Entonces, decir que hemos mejorado de un 60%, todavía no hemos mejorado, todavía somos más del 50%. Entonces, sí que tenemos un problema de desempleo juvenil grave y bastante acuciante. Pues la verdad que sí, que totalmente. La crisis de la COVID lo único que ha hecho es acrecentar esos problemas que ya llevamos manteniendo durante una década. Como bien decías, a nivel formativo, pues esas familias que ahora tienen que hacer un esfuerzo todavía mayor para que sus hijos e hijas puedan acceder a una educación superior. Por ejemplo, en Canarias tenemos que resaltar el caso de las islas no capitalinas, donde no es lo mismo vivir en Las Palmas de Gran Canaria y tener la facultad a 10 minutos que vivir en Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, El Hierro, y tener que pagar pues una residencia o alquilar un piso, pagar además pues evidentemente un billete de avión, un billete de barco para ese esfuerzo de poder acceder a ciertas enseñanzas que no encuentras en islas no capitalinas, desgraciadamente. Empleo pues cada vez más precario, cada vez con mucha menos estabilidad. Incluso vemos los contratos que son por horas, que ya vamos, te contratamos X horas para trabajar X día,
y luego evidentemente pues si no hay esa serie de recursos la emancipación nunca va a llegar, y además incluso los precios están subiendo. Ya no solamente es que los jóvenes no cobren lo que deberían de cobrar, sino que además ahora mismo alquilar un piso es imposible. De hecho hay muchos jóvenes que incluso están optando por hipotecarse porque les sale más rentable que llegar a alquilar un piso. ¿Cómo puede ser que un joven opte sin tener todavía un trabajo fijo por una hipoteca frente a un alquiler de piso? Que lo más lógico, ¿no?, sería alquilar un piso teniendo en cuenta que no tienes todavía una estabilidad económica, pero resulta que es que te sale más rentable hipotecarte con 20 años que alquilar un piso. Ya, bueno, y hipotecarse el que tiene la suerte de Claro, poder hacerlo, que puedes porque pagar, evidentemente, necesitas, y es verdad el acceso. que por suerte se están concediendo, por suerte y por desgracia, porque al final esa facilidad para hipotecarse es lo que nos metió en su día en esa crisis tan grande de la que todavía España, pues por lo menos los jóvenes, de hecho además eso es algo que No nos hemos recuperado. siempre me gusta recalcarlo, porque además la gente después se me queda sorprendida a pesar de las veces que lo he dicho, y es que desde la crisis de 2008, los jóvenes no hemos recuperado los valores de emancipación, de empleo, de preparación, todos los valores que teníamos, que son los que están arrastrando a la juventud abajo. Esos valores se empeoraron muchísimo con la crisis de 2008 y todavía antes de esta crisis del COVID estábamos cerca de recuperarlos, pero no habíamos recuperado todavía los valores iniciales a la crisis de 2008 y éramos literalmente, por las estadísticas que habían sacado, éramos el único colectivo, porque todo el resto de colectivos, obviamente, después de la crisis de 2008, habían empeorado un montón, pero todos habían mejorado los valores que les había causado esa crisis, pero los jóvenes no. Los jóvenes seguíamos por detrás todavía de nuestra realidad antes de 2008. Entonces, después de 10 años más, no nos habíamos recuperado y ahora nos han vuelto a tirar a valores que nos vuelven a esas cifras, a las cifras tan preocupantes de la crisis anterior, y peor, porque al final hemos sido nuevamente el colectivo más golpeado por esta crisis. ¿Y qué es lo que está fallando? ¿Por qué los jóvenes somos, digamos, que el único sector de la población que no logramos recuperarnos de esa primera crisis financiera del año 2008? ¿Qué es lo que está fallando exactamente? Bueno, esa, como siempre, es una pregunta muy larga, ¿no? Y muy cargada. Muy filosófica también. No muy filosófica, pero te metes en muchísimos valores y muchísimas cosas que influyen. Pero yo creo que sobre todo es porque al final se considera que los jóvenes somos de hecho es así, los jóvenes se nos llaman jóvenes no por la edad en sí, sino porque entramos en un periodo de transición en la que dejamos de ser infantes más, de ser niños, y pasamos a la época en la que nos convertimos en adultos, entendiendo como adultos personas que tienen una estabilidad económica y social ya relativamente asentada, que después ya se ha visto que nada es seguro y nada es una estabilidad para siempre. Pero estamos en ese periodo de transición, la juventud es ese periodo de transición entre el que depende y el independiente. Y creo que es más cómodo aceptar que en el periodo de esa transición puedes aceptar un montón de cosas que otros tipos de que, por ejemplo, una persona adulta no te aceptaría. A las personas adultas tenemos que emplearlas sí o sí. Las personas adultas necesitamos que tengan casa sí o sí, porque además España tiene un problema de natalidad y si las personas adultas no están empleadas sí o sí y no tienen casa sí o sí, pues no hay hope, ¿sabes? Y entonces creo que somos como ese periodo apartado del que es más fácil no abusar en sí, sino es más fácil decir que estás en transición y mantener una transición completa porque hay problemas más acuciantes. Y al final es una mentira porque al final llegamos a personas que con 30 años no tienen una nómina, no han tenido nunca una nómina. Y precisamente tirando por ahí, podríamos incluso afirmar que España está dispuesta a renunciar ya a una serie de generación de jóvenes, que son la generación de jóvenes entre el año 2008 y el año 2021, jóvenes que efectivamente, como tú dices, que tienen ahora mismo ya entre 30 y 35 años, que han tenido pues un primer trabajo remunerado, algunos incluso nunca han llegado a cotizar a la Seguridad Social porque han trabajado pues bueno en B, vamos a decirlo así, no han llegado a tener a lo mejor un contrato laboral como tal, lo que no quita que no hayan trabajado, sino que bueno, que se ha dado esos requisitos laborales de otra forma. Y resulta que vamos a tener una generación que va a llegar a, bueno, pues a un momento cuando se tenga que jubilar y resulta que no va a tener una cotización suficiente para poder cobrar una jubilación. Es decir, España está dispuesta a aceptar que tiene una generación de jóvenes perdida ya, que no va a emplear nunca, que no va a utilizar, que es desechable, podríamos decir, porque es una afirmación bastante dura de aceptar. Pues sí, pero las medidas bueno, hay ciertas medidas, pero están resultando bastante ineficientes. Y es verdad, llevamos tiempo hablando de esas personas que no van a tener una pensión después
Hay personas que incluso, como tú dices, se han trabajado, pero han trabajado un año. El abuso del contrato en práctica. El abuso del contrato en práctica sacado en B. El B, sí, exacto. El que como eres becario no, y al final no llegas a cotizar realmente. O cotizas, pero para todo el tiempo trabajado has llegado a cotizar a lo mejor en un año o 2 años 800, 1.200 euros. Entonces, no es una cotización real, no te va a sacar de nada. Después se pasan grandes momentos en paro, o sea, cobrando un paro que es despreciable y que después encima va en detrimento de esa jubilación. Entonces, sí, se va a renunciar a esta persona. Y podríamos hablar, porque claro, otro de los grandes debates que hemos tenido durante el año 2021, el pasado año, cuando se planteó incluso la renta universal. ¿Puede ser la renta universal una solución a este problema? ¿Podemos entender que estas personas nunca van a estar empleadas? ¿Es esa la solución que queremos darle a nuestra población? Hombre, ¿qué eres? Es amiga mía, entonces evidentemente claro. puedo hacerle el problema esta es que, serie de preguntas. Al final yo no puedo hablar en este tipo de cuestiones porque al fin y al cabo el Consejo de la Juventud pues tiene sus propias opiniones y no, por supuesto, hablamos de una posición más personal. Claro, por eso, o sea, que el Consejo de la Juventud de Canarias no tiene potestad para empezar a hablar de yo tampoco, yo hablo aquí como alma libre. Si no, vamos. Una renta universal, es que eso trae muchísimos inconvenientes. Para empezar, yo creo que incluso ya si fuera una solución, que podemos ver si lo es o no, porque además es como un mundo como irreal, ¿no? Y más con todos los datos que tiene España en cuanto a su economía. Ojalá pudiera hacerlo, pero también hay algo muy importante, y es que es verdad que nadie trabaja porque le gusta, es verdad que nadie trabaja, y muy pocas personas trabajan al final en lo que de verdad le llena, independientemente de si tienes éxito o no en tu trabajo. Pero es una parte importante por nuestro desarrollo social, es una parte importante ser parte efectiva de la sociedad. O sea, si algo ha demostrado además el COVID también, todos los estudios que se han hecho, que son muy pocos a pesar de todo lo que se puede hacer, sobre la psicología de los jóvenes, que ahora mismo están empezando a llamar la atención, llevamos un montón de tiempo diciendo que nos hace falta. Tenemos que hablar de salud mental también. Exactamente. Esa salud mental, y no solo eso, sino que haya datos de nuestra salud mental, como es verdad que con el COVID sí están haciéndonos caso de si no nos emancipamos tenemos una serie de problemáticas que nos están afectando más a nosotros, precisamente por esa inestabilidad, porque nos están diciendo que esa inestabilidad se va todavía a agravar más. Una persona que en su vida que no aporta, que nos han enseñado que tenemos que aportar, nos guste o no, una persona en su vida que no se pueda desarrollar profesionalmente, en el campo que sea o de la forma que sea, nunca va a ser una persona que se sienta completamente satisfecha consigo misma. Y también venimos a lo mismo. Siempre nos quejamos de cómo estamos manteniendo a vagos, porque además eso es algo que nos dicen muchos de nosotros también, los ninis, se nos pone el peso de por qué no conseguimos trabajo en nosotros, cuando en realidad es que la sociedad no nos está prestando las oportunidades laborales que necesitamos. Si tan fácil fuera, si tan chollo fuera ir a estas rentas universales o ir a esas ayudas que te dan a las personas que no tienen rentas mínimas o capacidades mínimas, todos estaríamos disfrutando de ellas, por lo cual no puede ser una opción viable, una opción deseable para absolutamente ninguna persona. Precisamente de lo que decías, se me viene un recuerdo que siempre me acordaré de una de esas primeras llamadas, no durante el confinamiento, pero una vez pasó ya el confinamiento y empezamos a salir otra vez, a volver un poquito a esa primera normalidad de transición. Y me acuerdo que me hicieron una llamada, en ese momento yo todavía era presidenta del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y me acuerdo que el presentador del programa de radio me preguntó que qué opinaba ante la subida en España otra vez de ninis. Y digo yo, o sea, vamos a ver, me estás diciendo que hay jóvenes que por la COVID no han podido, se han tenido que renunciar, porque yo me acuerdo, por ejemplo, la tasa de abandono en las universidades públicas se incrementó, lógicamente, de jóvenes que no podían pagar esas tasas universitarias. De hecho, desde las universidades se tuvo que hacer algo que fue excepcional, que fue el perdonar a los estudiantes, el que pagaran las tasas que tenían pendientes para que esos estudiantes que no tenían recursos económicos pues pudiesen salir. O sea, imagínate, las universidades abriendo la puerta para que vengan los estudiantes sin recursos, por favor, salgan, que no podemos hacer otra cosa con ellos. Y la segunda, los empleos, evidentemente, pues los jóvenes efectivamente al albergar el mayor número de trabajos temporales en peores situaciones, pues fueron los primeros efectivamente que fueron despedidos.
Y encima, la lectura que hace la sociedad de eso es bueno, ya se están incrementando los ninis, ¿no? Con ese componente despectivo hacia nuestra generación de, bueno, es que no quieran hacer nada, otra generación perdida, ¿no? Para mí la lectura fue, bueno, tenemos otra generación perdida nueva de jóvenes y estamos además dispuestos otra vez a renunciar a esta nueva generación, y eso es totalmente continuo y es cíclico, como si además la culpa pues efectivamente fuera nuestra, cuando yo creo que cualquier joven que está ahora mismo pues estudiando, que está formándose, sea un ciclo superior, sea una titulación universitaria, sea lo que sea, lo que quiere es emplearse, porque para eso estamos estudiando, ¿no? Para poder emplearnos en un futuro y además hacerlo sobre aquello en lo que nos estamos formando. Yo no estudio el máster de abogacía para ser cajera de supermercado, no porque ser cajera de supermercado sea despectivo, sino porque, bueno, pues no estaría haciendo el máster de abogacía, estaría haciendo a lo mejor otro tipo de titulación si fuese lo que me interesara. Efectivamente, eso, y además, ahora que lo dices, es curioso cómo es verdad que además llamadas trampa. O sea, y yo lo he hecho, yo estoy segura que tú también lo has hecho. ¿Alguna vez te han llamado de alguna televisión, de alguna radio, de lo que sea, para hacerte una entrevista y tú has dicho que no? Has dicho que no porque ya es como tú dices, es que quiero hablar de los niños. Pues yo no quiero hablar contigo porque sé cómo vas a conducir esa entrevista y sé que o me voy a perder el tiempo teniendo que defender... Sí. Bueno, me estás recordando ahora más llamadas porque me acuerdo otra que fue... Quiero un estudiante que haya tenido que abandonar su titulación por no tener dinero y que nos cuente su situación. Para exponerse públicamente, o sea, porque eso favor, no tiene ningún tipo de repercusión. Búscame sí. estudiante en desempleo, tal, Dios, pero bueno, y incluso también, por ejemplo, en el mundo también feminista pasa mucho, ¿no? Quiero chica joven violada y además te lo ponen así, que digo, tú, pero perdón, ¿qué? Claro. ¿Qué me estás poniendo? Como a veces los medios y tú ya sabes a dónde las plazas que te conviene torear y las que no. Exacto. Y hay veces que es verdad que siempre tenemos, además creo que es una responsabilidad que tenemos todos los que representamos de alguna forma a la juventud, y es ir a combatir a la imagen del nini, a combatir la imagen de la culpabilidad. Y lo tenemos nosotros como jóvenes como lo tienen otros colectivos. Por ejemplo, si algo ha pasado con la pandemia es, y sobre todo en Canarias, y me voy a meter aquí en un fregado, estoy hablando como Brenda Rivero ahora mismo y no como, como presidenta del Consejo. Lo primero que hicieron fue jóvenes de marcha, no sé cuántos jóvenes metidos en un... Claro, no hablamos de todas las terrazas llenas, de personas no jóvenes. Exacto, no hablamos nocturno, de la gente por la calle, o sea, es verdad, y no estoy... indultando a todos esos jóvenes que hicieran las cosas mal, pero lo único que vimos... Pero vamos más allá, o sea, ¿cuántos jóvenes hay en toda España? Hay millones de jóvenes, miles y miles de jóvenes, y solo sacábamos aquel grupito de jóvenes que estaba en un macrobotellón, que estaba en una fiesta, que sí, efectivamente, sí, perfecto. A mí me parece maravilloso que a esos jóvenes se les sancione, pero esos jóvenes, no que se generaliza toda la generación por 2 o 3 jóvenes. Y ya no es eso, sino que dentro de los grupos sociales que más ayudaron en el COVID, fueron los jóvenes. O sea, los jóvenes se prestaron voluntarios para, por ejemplo, pues hacer la compra a personas mayores, llevárselas a las casas, colaborar pues con las asociaciones locales, por ejemplo con Cruz Roja, que hizo también un trabajo extraordinario durante la época del COVID. En Canarias, por ejemplo, yo recuerdo de un montón de amigas mías que se pasaban sus mañanas de voluntarias en Cruz Roja haciendo eso, pues informándose con personas que tienen algún tipo de necesidad y les hacían la compra, se la llevaban. Incluso en Canarias también surgió un movimiento bastante, como por ejemplo Huella Positiva, se me ocurre, y que precisamente se dedicaba también a eso. Claro, por eso mismo es como solo salíamos para las cosas malas. La juventud está aumentando el COVID, los jóvenes se contagian, los jóvenes ayudamos, hicimos iniciativas, nos apuntamos a un montón de tipos de estas cosas. Después encima también hubieron muchísimos jóvenes que se movieron por redes sociales para animar, para apoyar, para desarrollar contenido, para entretener, o sea, y lo único que sabíamos era que éramos los malos de la película. Como siempre, los jóvenes somos los que vamos a echarlo todo a perder. Y bueno, nos vamos a ir unos minutitos a publicidad y ahora volvemos. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz.
Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928 481 249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Y bueno, precisamente hablando de la criminalización de las personas jóvenes estábamos, y otro tema que trataste, que comentaste, que me parece muy importante y que creo que es otro reto para el año 2022, a ver si lo conseguimos, y creo que la manera de conseguirlo será todos y todas juntas, no diferenciándonos con iniciativas diferentes según la organización, es el reto de la salud mental, que la COVID no ha hecho más que exponerlo, e incluso me parecía a mí muy llamativo las últimas encuestas que han salido a la luz, en las cuales se resalta cómo ahora mismo la mortalidad número uno entre las personas jóvenes no es precisamente la COVID, sino son los suicidios. ¿Qué está pasando ahora mismo para que en España no paremos de incrementar la tasa de suicidio? Pues precisamente todo lo que estamos comentando. O sea, y ya cuando te hablaste de esa generación perdida, o sea, hay jóvenes que de verdad vivieron esa primera crisis de tú no vas a tener oportunidad, tú no vas a tener trabajo, tú no vas a tener más que... Y no podemos hacer nada porque al final está todo el mundo igual y te vas a tener que fastidiar, como todos los demás. Entonces, alargas ese momento, ese momento de transición lo alargas y lo asumes. Y cuando por fin ves que vas a salir de él, te vuelve a caer lo que nos ha caído. Y vuelves otra vez al momento de situación. Como ya tengo 25, 30 años, no he tenido un trabajo real, no he tenido una remuneración real, ahora me han vuelto a complicar las cosas, ahora ya tengo esta edad tan avanzada. Claro que acumulas títulos, pero al final terminas acumulando los que pueden, que también que te los puedes pagar, eso. claro. Los que pueden van acumulando títulos que al final tampoco te abren más puertas que otros, porque al final tienes una edad que no ha justificado tu falta laboral. Porque has llegado a una edad en la que no has podido trabajar, da igual lo que hayas hecho, que no tienes... ¿Cómo puedes llegar con 30 y no tener experiencia laboral? Pues obviamente tampoco te van a dar las mismas oportunidades que le dan a una persona con 22 y no experiencia laboral, si tiene la misma titulación que tú. Entonces, se van arrastrando una serie de inconvenientes que al final van aplazando a la persona. Después llegamos a lo mismo de antes. Necesitamos sentirnos realizados. O sea, nos han preparado desde muy pequeños porque lo único que tienes que hacer es estudiar, lo que sea, o estudios menores, superiores o los que fueran, y conseguir un trabajo, y tú no vas a conseguir eso, y ya sigues aplazando tu vida continuamente. Entonces es normal que nuestra situación mental no sea nuestra salud mental, y además la salud mental siempre ha sido un hándicap. La salud mental siempre ha sido un hándicap para todos los estratos sociales, para los jóvenes, que además se supone que somos los jóvenes, estamos contentos, solo nos interesa el ocio, no tenemos preocupaciones, porque además les encanta decirnos que no tenemos preocupaciones, que ya cuando crezcamos de verdad, pues sabremos lo duro que es la vida de verdad. Entonces vas acumulando una serie de estrés que no tienes opción de liberar. Me parece una lectura muy, muy acertada, y es eso de lo que hablábamos. Por ejemplo, ahora mismo un joven de 25 años que tenga su carrera universitaria terminada y que incluso tenga un posgrado realizado, lo primero que se va a encontrar cuando vaya a una oferta de empleo que consideremos de calidad, entre comillas, no por sus condiciones laborales, sino de calidad en el sentido de que sea efectivamente de eso para lo que se ha formado. Lo primero que se va a encontrar es que le piden una mayor especialización,
una especialización que, por ejemplo, en Canarias en muchos casos no puedes hacer, porque el nivel de posgrados que ofertan las universidades públicas, la verdad que es bastante primitivo. En líneas generales te tienes que ir fuera, o bien lo que están haciendo muchos jóvenes con posibilidades económicas, que es estudiar a distancia, de manera online, en alguna universidad privada, pero para eso efectivamente hay que tener recursos económicos para poder hacer esa especialización. Lo segundo que te piden es idiomas, no te piden un B1 de inglés, te piden que tengas un C1 de inglés, que tengas además alemán, que hables francés, que hables italiano, y luego además te piden experiencia laboral de X años, y eso se lo pides a una persona de 25 años, de 24, incluso todavía mucho más joven. Pues eso la verdad que genera una frustración tremenda de una persona que siente en primer lugar que ha cumplido con su parte, que ha cumplido con ese pacto intergeneracional, que ha cumplido con lo que él tenía que hacer o ella tenía que hacer, que era estudiar, que era formarse. Y lo segundo también, como esas expectativas que siempre se han puesto sobre él o sobre ella, que incluso pues él o ella misma tiene de cumplir, pues no se van a poder desarrollar y no se van a materializar. Y además incluso con esta situación, ya no solo de la crisis financiera, sino además de la crisis de la COVID, en la que hemos aprendido a que el mañana se puede diseñar en cualquier momento y que el mañana no es algo estable, pues todavía te genera esa incertidumbre todavía incluso mayor y con 30 años seguiré viviendo con mis padres, habré logrado cotizar, habré firmado un contrato laboral por primera vez. Claro, y cuidado aquí porque nos estamos metiendo en un bucle elitista, ¿eh? Porque al final estás hablando de esas personas que estudias, que se preparan, que no consiguen el trabajo que quieren, que no es el que quieren, sino que además es el trabajo para el que se han preparado, ojo, o sea, necesitan, deberían poder acceder a esos trabajos sin tener todos esos hándicaps. Pero claro, esto arrastra una problemática muchísimo más grande, es que al final el joven preparado no es el desempleado. Está desempleado, está subempleado. Está en un trabajo que está muy por debajo de sus preparaciones, del tiempo dedicado, que también, bueno, ya podemos hablar de si el elitismo, la diferencia de clases, si esas personas, pero bueno, esas personas están aceptando trabajos remunerados, trabajos que tienen contratos. ¿Qué pasa? Que son los contratos temporales, contratos indefinidos, contratos que al final llevas 4 años trabajando en la misma empresa, con las mismas condiciones, de la misma forma, pero no pueden hacerte fijo, porque no. Porque no te haces fijo, pero al final está en detrimento, y estamos hablando nos estamos siempre olvidando de las clases sociales más bajas. No, sí, las clases sociales, al final, ese casi 50% no es de las personas preparadas, ese casi 50% son de las personas que no tienen opciones a estudios superiores, y cuyos puestos de trabajo que normalmente deberían haber a patadas, están ocupados por personas preparadas que están haciendo trabajos que están por debajo de sus cualidades. Es que ese es el problema. Si resulta que las personas formadas con titulaciones universitarias no están encontrando empleo, ¿qué pasa con aquellas que, por ejemplo, abandonaron en su momento los estudios por diferentes circunstancias personales? ¿Qué ocurre con las personas que no tienen ningún tipo de formación o de titulación reglada? Porque además en Canarias, desgraciadamente, en ese sentido tenemos que decir que somos los número 1 en todo este tipo, desgraciadamente, de estadísticas. Y esas personas, ¿dónde están? Porque además se ha generado una brecha generacional bastante importante, donde tenemos jóvenes con estudios universitarios, incluso de posgrado, pero luego encontramos la otra parte, que es jóvenes que no han terminado ni tan siquiera la educación secundaria. Por tanto, tenemos un grave problema para luego pues poder emplear a esos jóvenes, porque efectivamente, ¿esos jóvenes dónde están? ¿Dónde está esa generación de jóvenes? Y luego también de lo que tú decías, yo considero que un joven no se incorpora al mercado laboral como tal hasta que no comienza a emplearse en, digamos, que el desarrollo de un empleo que tiene que ver con aquellas cualidades pues para las que él se ha formado, porque no quiero decir que una persona que ahora, por ejemplo, pues yo que sé, está trabajando repartiendo pizzas, no quiero decir que eso no sea trabajar, por supuesto que es trabajar, pero si resulta que el que está repartiendo esas pizzas es un estudiante de ingeniería, pues entiendo que es un empleo de supervivencia para a lo mejor pues poder pagarse las tasas universitarias, no porque vaya a ser repartidor de pizzas. Claro, no, y al final también ya no, a lo mejor no es en lo que tú querías, pero para mí la línea está en el contrato fijo. O sea, hay ciertos trabajos que nunca te permiten esa opción, o un trabajo o lo más fijo que sea posible, pero si el trabajo tiene fecha de caducidad, si el trabajo dentro de 6 meses me lo renuevan o no, dentro de un año me lo renuevan o no, y estamos perpetuamente en el tiempo. O es un trabajo que, por lo que tú dices, o sea, hay trabajos a los que ciertas edades yo no lo puedo, repartir de pizza a lo mejor no,
pero hay ciertos trabajos que hasta partir de ciertas edades no puedes mantener ese ritmo. No, porque no puedes mantener y porque en ningún momento te van a permitir tener un tipo de vida estable. Claro. O incluso fíjate que de esto ahora mismo también estaba recordando algo para otra vez volver a esa criminalización de las personas jóvenes, como es el tema de esos titulares donde ponen que los jóvenes cada vez queremos ser funcionarios, o sea, cada vez hay más jóvenes que quieren ser funcionarios y que no optan por emprender, que no optan por otro tipo de salidas laborales. Hombre, es que los jóvenes lo que buscamos al final es una estabilidad y evidentemente ahora mismo no se nos está dando otro tipo de oportunidades. Claro. Pero es que además se criminaliza eso también a la generación joven. Claro, pero a la vez no se da ningún tipo de ayuda para el emprendimiento. No se da ningún tipo de ayuda. O sea, si no se tiene un empleo básico o un nivel de ingresos mínimo, no se puede emprender tampoco. Evidentemente. O sea, es como la pescadilla que se me ha tratado en todo momento. O sea, emprender requiere, para empezar, que confíen en ti, cosa que antes a lo mejor se hacía más, ahora para nada. No hay ningún tipo de ayuda. Las hay, pero son bastante insuficientes para que tú puedas emprender con un riesgo relativo. Obviamente emprender siempre contiene un riesgo. O al final estamos volviéndonos a la misma, nos volvemos a las clases sociales que pueden permitirse, que yo por ejemplo tengo el colchón que me permita emprender y fracasar. Sí, o ya no emprender y fracasar. O sea, emprender siempre es un cargo monetario importante. Parece que no, pero es un cargo monetario muy importante que no cualquiera se puede permitir. De hecho, muy pocos de nosotros nos lo podemos permitir. Incluso también un tema como, por ejemplo, las oposiciones, ¿no? Las oposiciones incluso también son una forma de emprender, un emprendimiento para la sociedad, son un emprendimiento absolutamente personal de el decir, pues yo durante estos años me voy a sacrificar para sacar adelante unas oposiciones, que te puede salir bien o te puede salir mal, pero claro, estamos hablando de un tiempo que tú no estás aprovechando para trabajar, es decir, un tiempo en el que no van a entrar recursos económicos a casa, un tiempo en el que tú únicamente te vas a dedicar a estudiar. Pues en el caso del emprendimiento de las personas jóvenes ocurre un poquito lo mismo, ¿no? En el sentido de personas que se puedan permitir no solamente el que a lo mejor no lleguen recursos económicos, sino que a lo mejor tampoco van a entrar. Y se pueden permitir jugar con eso. Entonces hablamos también de nuevamente una generación privilegiada que pueda tener esa oportunidad. Y cuando hablamos de privilegiado no nos referimos a un joven que tenga que ser millonario, ni mucho menos, pero sí un joven, pues oye, que tenga la suerte a lo mejor de que sus padres trabajen, que tengan una estabilidad económica y se puedan permitir pues que él siga viviendo en casa y que él no traiga un sueldo. Eso ya es un privilegio. Sí, exactamente. Es como por eso, es que y además es lo mismo. Como decía, cada vez somos más, se me ha ido la palabra ahora. Trabajamos para el gobierno, funcionarios. Me pasa muy a menudo lo que se me olvidan las palabras, que uso todos los días más de 5 veces. Pero bueno, pero además España ahora tiene un problema de funcionariado importante, y no porque los jóvenes se metan demasiado, sino porque España se está cargando sus funcionarios. Sí, no, al revés, necesitamos más funcionarios. Y no quieren invertir en ellos. No están sacando las plazas que hay que sacar. Lo cual va a ser otro problema bastante importante, y que con suerte, si Europa se mete de verdad como dice que se va a meter, y nos va a obligar a España a tirar muchas orejas, a lo mejor ahí encontramos a muchos jóvenes empleados. Entonces nos tendremos que poner a opositar rápidamente. De hecho, es muy triste porque hay muchísimas personas que están pues como interinos cuando tendrían las capacidades para entrar. Exacto. Pero no se sacan las plazas. Pero no les dan las oportunidades de poder coger esas plazas, cuando esas plazas, como es que tenemos casi más interinos que funcionarios ya en muchísimos departamentos. Entonces, pues mira, a lo mejor es una forma de aliviar un poco, porque no vas a arreglar para nada el problema de desempleo que tenemos. Bueno, una persona interina tiene un contrato y no cuenta en una plaza de desempleo, ¿no? Pero bueno. Sí, pero es una forma también un poco de dar esa oportunidad y de dar esa salida, y que menos, ¿no?, que estabilizar las plazas de las administraciones públicas, que precisamente las administraciones públicas son las que deberían de dar ejemplo. No podemos pedirle a la empresa privada que haga lo que la administración pública no está ejecutando. Claro, de hecho es eso, una consecuencia de las crisis casi siempre es la falta de oferta de empleo público. Y eso ha pasado en la crisis anterior y ha pasado en esta. De hecho me ha sorprendido porque yo me esperaba que pasara más en esta de lo que ha pasado. Sí, la verdad que sí. La verdad. También venimos a lo mismo, no puede permitirse el lujo, si ya estaba... No, ya, si no ya... Si ya no está abriendo demasiadas plazas, ella las quita, pero bueno. Pero es verdad que no han tirado tanto por esa vía, sí que se han retrasado muchísimo, pero claro, ha sido más quiero creer que ha sido más por cosas de la dificultad de administrar todo lo que serían pues oposiciones o accesos a plazas públicas, en comparación con toda la dificultad del COVID. Y incluso también que luego vemos que muchas de esas ofertas públicas luego incluso se impugnan, se retrasan, generan bastante conflicto, porque bueno, siempre hay discrepancias, eso pasa siempre. Eso pasa siempre, exacto. Cualquier administración pública además te encuentras recurrida.
que dices tú, bueno, pues la verdad que otro problema. Pero bueno, también volviendo al tema de la salud mental, porque yo creo que es el principal reto, diría yo, que tenemos la juventud en el año 2022, y creo que además es un reto que solamente vamos a conseguir siendo proactivos. Es decir, evidentemente no va a ser algo que de repente el gobierno va a decir, bueno, pues vamos a legislar, sino que los jóvenes, entre todos y todas, vamos a tener que presionar. Y ahora mismo, por ejemplo, el Consejo de la Juventud de España está haciendo una campaña para ello. La Federación Mujeres Jóvenes también está con ello. Muchísimas entidades y organizaciones políticas, juveniles, sindicales están a favor de ello. Los consejos de la juventud, estoy segura que el Consejo de la Juventud de Canarias también está a su favor. Creo que es el momento de que entre todos y todas nos unamos y bueno, lleguemos a cabo una propuesta conjunta. Pues sí, creo que de hecho además eso puede probar mucho la iniciativa de los jóvenes. Al fin y al cabo fuimos los que pusimos el grito en el cielo. Fuimos los que llamamos la atención sobre, oye, nuestra salud mental es importante y tenemos un problema grande. Y es verdad que creo que hemos conseguido, también es porque estamos desde la perspectiva de mirarlos de dentro, pero creo que hemos conseguido que se hable muchísimo más de lo que se hablaba. Sí. Pues bueno, seguiremos ahora en breves hablando de este tema y nos vamos unos minutitos a publicidad. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. Pues ya estamos de vuelta y precisamente estábamos hablando de eso, de la salud mental, que bueno, según los últimos datos, en los próximos años el principal problema de salud de todas las personas, ya no solamente de las personas jóvenes, será la salud mental. Ya no serán los problemas de infartos, no será la diabetes, no serán otro tipo de enfermedades, sino que va a ser la salud mental. Y a día de hoy no tenemos tratamiento para ella porque bueno, el acceso a la atención psicológica sigue siendo un privilegio para unos pocos que se puedan permitir esa atención privada. O si no, lo que hablábamos en los anuncios, Brenda y yo, que bueno, que puedes ir a pedir cita y te pueden dar cita para dentro de 3 meses, pero que una cita cada 3 meses desde luego no va a solucionar el problema. No, la salud mental siempre ha sido un hándicap, siempre ha estado muy oculta, siempre ha sido, incluso sí, desde hace muchísimos años que sabemos que es uno de los principios para después crear males mayores, siempre se ha ignorado. Por eso digo que creo que sí hemos hecho los jóvenes una buena campaña en esto, sobre todo el Consejo de la Juventud de España muy pronto empezó a hablar de la salud mental con respecto a las consecuencias del COVID y creo que ha conseguido pues tener ese tirón que nos hacía falta, de ver que la salud mental es importante, de ver que la gente no es nini porque le apetezca.
Muchas veces hay muchos niños que es verdad que no estudian ni trabajan, pero porque se han rendido. Y uno no se rinde estando en una situación mala, no se rinde porque está más cómodo no haciendo nada, se rinde porque ya no puede más. Y eso es salud mental pura y dura. Casos de depresiones crónicas, cada vez hay más jóvenes con depresiones crónicas, cuando no debería ser algo que tienen que pasar jóvenes, incluso ya tirando por jóvenes en etapa adolescente todavía. Sí, esa presión se la estamos cargando ya a las nuevas generaciones, que después, claro, se une a 20.000 cosas más, como la presión de las redes sociales, ese cambio de la sociedad en 20, 30 años, que quieras o no, pues está cargando muchísimo pues a esas nuevas personas que están enfrentándose a un mundo completamente nuevo. Y estamos consiguiendo llamar esa atención, y tanto sobre los jóvenes como también siempre se ha hablado de la poca consideración que se le da a la salud mental. Como dices, no puede ser de recibo que tengamos para algo que te afecta a tu día a día desde hoy, no es mira, me tengo que operar la rodilla porque me está machacando, que deberíamos operarla al instante igualmente, ¿vale? Hay muchas cosas que van muy mal en cuanto a sanidad y en cuanto a recursos sanitarios para la población, y ya si vamos en Canarias, que tiene una lista de espera interesante, especialmente larga, no se puede atender a una persona dentro de 3 meses o 6 meses cuando un problema grave de intentos de suicidio, de depresiones agudas o lo que sea, porque tampoco tenemos que irnos a las cosas grandes. Son las cosas pequeñas los que desencadenan esas cosas grandes. Una lista de espera de 6 meses, o tienes una cita con suerte cada 3 meses. No hay tratamiento de terapia de psicología que se pueda desarrollar en ese tiempo, porque además es completamente imposible. Es uno de los grandes problemas, y además incluso también el cómo está hecho el sistema, porque también hablábamos eso de la carrera de psicología, por ejemplo, que bueno, para mi gusto está sobreofertada, y está sobreofertada no por las necesidades, ojo, de la población, sino sobreofertada para el mercado laboral que hay a día de hoy. Para ellos, tal y como está hecho el sistema, pues lo que es estudiar psicología no te habilita para poder atender en un hospital. Tienes que hacer luego un máster de psicología clínica para luego además sacarte unas plazas, porque es como una especie de MIR que tienen ellos, tiene otro nombre, ahora mismo no me acuerdo el nombre del de ellos, y una vez se sacan esas plazas, entonces están habilitados para poder poder efectivamente trabajar en un hospital clínico. Si no lo sacan, pues pueden trabajar en uno privado, pero no pueden trabajar en uno público. Y de ese tipo de profesionales, la verdad que escasean bastante. Que claro. Incluso si abordamos el debate de la atención primaria, que es el que tenemos que abordar a mi gusto, también tendremos que abordar incluso el acceso de las personas a esa profesión. Claro, ojo, yo no quito que no haya que al final y al cabo son cargos públicos y hay que tener sus tipos de filtros y de forma de contratación, ¿no? Y que se debe pasar, pues, porque al final hay que estar preparado para las cosas concretas. Pero es verdad que si al final no es innecesario, si al final las plazas son 4 y van a ser 4, pues es lo mismo. Ya no importa que se tengan que preparar o no, que también prepararte para algo a lo que es muy difícil acceder. Volvemos a lo mismo, son años que voy a renunciar de mi vida para no a lo mejor obtener un fruto directo, entonces por ahí podemos ir. Pero ya no es eso, sino no es nuevo lo de que la salud mental es importante, y menos en España. Tenemos muchísimas, también estamos hablando de algo, tenemos muchísimas legislaciones que nos dicen que tiene que haber un psicólogo por centro educativo, un psicólogo por hospital, un psicólogo por y diferentes tipos de, claro que tenemos muchísimas leyes que nos sitúan psicólogos en un montón de partes de la sociedad, pero que no cumplen. Pero ninguno se cumple, no se cumplen, y a nadie le importa, y no se hacen medidas efectivas para que se cumpla la ley. Entonces, si ya no estamos cubriendo las necesidades psicológicas que la ley te registra, ¿cómo podemos esperar que de verdad ampliemos ese panorama? Y creo que ahora es un momento para hablar de eso, de cómo no solo necesitamos los jóvenes esa atención efectiva sanitaria en cuanto a salud mental, sino volver a abrir el paraguas a toda la sociedad. Otro de los grandes problemas que tenemos en España es la legislación de por sí, de la manera en la que se legisla muchas veces, que son leyes con toda la buena voluntad del mundo, efectivamente, pero que luego no hay mecanismos para fiscalizar el cumplimiento de cada una de esas disposiciones. Por ejemplo, un ejemplo para mí es la ley de igualdad del año 2007,
en la que se recogen unas disposiciones maravillosas y estupendas, pero que luego no hay ningún tipo de medida para fiscalizar que efectivamente se estén cumpliendo, y dependerá pues de la buena voluntad de la persona que esté o no responsable de hacer que cada una de esas disposiciones se cumpla, porque al final si no se cumple, pues bueno, tampoco la ley recoge ningún tipo de sanción o ningún tipo de contraprestación para ello. Y otro de los retos precisamente en salud mental también incluso es el tema de la autoestima. Y esto lo ligo porque hay para mí un dato que es muy curioso, que pasa en Canarias incluso y que afecta mucho a la juventud. Es un tema un poco rebuscado para terminar ya, que nos van quedando pocos minutos, pero Brenda sabe que a mí me encanta acabar a lo grande. Y son incluso esas relaciones que están aumentando incluso cada vez más de personas jóvenes con personas no tan jóvenes, con otro tipo de finalidades, y en las cuales incluso es extraño ver que sobre todo las personas jóvenes que se prestan para ello son personas con altos recursos económicos. Es decir, por ejemplo, hablamos de un señor mayor con una chica joven que tienen una supuesta relación de amistad, con la cual pues ese hombre le hace regalos a esa chica, pero vemos que esa chica no es precisamente la que tiene mayores necesidades económicas, ¿no? Que es lo curioso, ¿no? Es decir, no, en Canarias, por ejemplo, es bastante llamativo porque no suelen ser personas dependientes, o sea, con necesidades económicas que tú podrías decir, bueno, es por la necesidad económica. No. ¿Qué está pasando ahí? Porque creo que ahí también hay un dato interesante en cuanto a salud mental digno de estudio, ¿no? Porque lo que es la coherencia no tiene ningún sentido. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay una falta de apego, hay una falta de autoestima. ¿Qué hay ahí? Pues sí, estamos con con la pregunta grande, ¿no? Claro, volvemos a lo mismo. Aquí yo te puedo decir 20.000 cosas, pero no puedo poner en boca del consejo muchas cosas de las que te querría decir. Yo tampoco, ¿no? esto hablo por Ada Santana. Claro, ahí la atención psicológica también, no la atención psicológica, porque también después podemos hablar es de verdad, al final las clases sociales se educan de forma completamente diferente. Las necesidades para unos no son las mismas que para otros. La necesidad primaria de estas personas seguramente, obviamente, no va a ser la necesidad económica. De hecho, al final, cuando tú tienes una necesidad económica por tu clase social, suele ser, no sueles aceptar regalos, o sea, lo que buscas es cómo estabilizar tu vida, no cómo dejar que te mimen, ¿no? En ese sentido. En cambio, de hecho, yo creo que esto sí se ve más en las clases sociales que tienen más recursos económicos, tienen mucho más, desarrollan, claro, otro tipo de sus problemas, se van a otros lados. Y creo que es algo de lo que yo hablo mucho, aunque sinceramente no tengo una formación directa en ese tema, pero sí que es un tema que me gusta mucho y lo investigo bastante, el problema de las redes sociales. El problema y eso claro, sí lo investigo mucho porque claro, las dos pertenecemos a Federación de Mujeres Jóvenes, y sabemos que Mujeres Jóvenes lo trata muchísimo. ¿Por qué? Porque está desarrollando en las personas una serie de valor propio externalizado. A partir de ahora ya mi amor propio va casi siempre en los likes, casi siempre en ver cómo la sociedad me valora. A mí. Claro, cómo me valora. Entonces una forma de que la sociedad me valore es tener a alguien que literalmente te está valorando. O sea, este tipo de relación al final es una persona que te está valorando por lo que eres o por cómo te ves, por lo que eres o por lo que sea. Pero es una persona que te está valorando positivamente con preferencia a otras. Y al final, y eso a mí me preocupa muchísimo, y claro, lo peor es que no lo puedes. Me preocupa pues, por mis primos pequeños, por ejemplo, que están viviendo, yo estoy viéndolo desde que nacen hasta que están desarrollando, ahora ya son todos adolescentes, y han desarrollado su vida en las redes sociales y su valor en las redes sociales. Y a mí me da miedo, porque de verdad ves cómo tienen que tener la cuenta, tienen que hacerse fotos cada X tiempo, y no es culpa de ellos, porque siempre solemos decir, es que los jóvenes estos, no, desde muy pequeños tienen una herramienta en el que los mayores, nosotros, les estamos diciendo, pon tu vida aquí, y te van a valorar, porque esto es guay, porque esto es más divertido, porque esto es no sé qué, porque al final el Facebook no lo empezamos nosotros. Empezaron personas que estaban por encima de la juventud, ¿no? De la edad de juventud, ¿no? Ahora ya más todavía, ¿no? Y desde el principio te ven, y además se retroalimenta. Pues yo tengo no sé cuántos seguidores, a mí me la sopla, uy, qué fea la palabra, ¿no? A mí me da igual completamente. Pero tengo a todas mis amigas a mi alrededor diciendo, pues mira cuántos tengo yo, pues mira cuántos, y al final, aunque tú no quieras entrar, te están enseñando continuamente a que son mejores o están mejores valoradas las personas que sí. También pasa mucho pues, con las mujeres jóvenes y con las personas jóvenes ahora mismo,
con cuántas parejas sexuales tienes. Claro, entramos en la liberación, en el ya no quiero ser el ama de casa, ya no quiero ser una persona, quiero ser una persona que se libre, que además sanamente, obviamente todos hablamos sanamente, con respecto a mi experiencia sexual. Y ahora volvemos, en lugar de decir que nuestra sexualidad es amplia y todas somos válidas, nos convertimos un poco en hombres, ¿no? En ese sentido. Ahora ya empezamos a contar nosotras también, claro, en lugar de coger roles sanos y convertir a los hombres en sanos y a las mujeres en sanas, abandonamos nuestro rol insano para coger el rol insano de ellos, ¿no? Y lo que hacemos es, no, pues a lo mejor yo me he acostado con estas personas a lo largo de mi vida, y la otra, pues yo también, pues yo con esto, y al final la que tiene una percepción de su sexualidad pero porque no le apetece, porque no quiere, por lo que sea, pues mira, pues yo no me acuesto con las personas con las que no tengo una relación, por ejemplo, y empiezas a sentirte menos valorada que otras personas, porque parece que son más atractivas y más deseables y más válidas como mujeres las personas que sí. Entonces, ahí entramos en un bucle en la que, ya llevo yo un montón de tiempo hablando, ¿no? Entramos en un bucle en el que al final estás continuamente valorándote, incluso si no estás por debajo, con cosas externas a ti, estás buscando esas cosas externas y tirándolas a tu vida. Somos una generación de jóvenes que prácticamente, o sea, tenemos una vida pública, por así decirlo. Cuando digo una vida pública, no me refiero evidentemente a medios de comunicación, sino me refiero a eso, que continuamente tenemos que exponer nuestra vida en público, en las redes sociales, y además incluso se nos juzga constantemente y las 24 horas del día, porque bueno, o sea, hablamos de décadas pasadas, pues tú, por ejemplo, ibas al instituto, el instituto empezaba a las 8 de la mañana y a las 2 de la tarde acababa, ya está, ese era el periodo. Ahora el instituto, por así decirlo, no acaba, ¿no? Ese ciclo es 24 horas durante 7 días, durante 12 meses y durante los 365 días del año. Es algo además constante y que no cesa. Por ejemplo, lo hablábamos también en otros programas con el tema del bullying. El bullying cesaba a las 2 de la tarde y hasta el día siguiente, no, ahora no. Ahora no para, porque ahora también pues continúa evidentemente a través de las redes sociales, a través del WhatsApp, a través de ese teléfono móvil, de ese ordenador, y es un no parar, incluso lo que tú dices, ¿no? De esa obligación, porque claro, a ver, ¿qué joven a día de hoy no tiene redes sociales? ¿Qué joven a día de hoy no tiene Twitter, no tiene Instagram? O que no es criticado por no tenerlo. Claro, es criticado evidentemente, porque si no tienes redes sociales eres una persona rara, no eres normal. ¿Qué es lo que te pasa? Pues si no subes fotografías, ¿por qué no subes fotografías? Si subes esta foto, ¿por qué subes esta foto? Si resulta que tú tienes 300 likes y yo tengo 2, porque tengo 2, soy una marginada social, porque tengo 2, no me quieren. Es la verdad que una continua presión. Claro, llevamos además es que al final la vida se está adaptando a ser pública. A partir ya ese modelo, lo vemos en política, o sea, nuestros políticos discuten por redes sociales, sí. O sea, toda la sociedad está siendo pública. Y las campañas cada vez son más exactamente, importantes. O sea, toda la sociedad está cambiando para ser pública. El problema es que esas personas que están ahora peleándose públicamente por campañas y por redes sociales, no se han criado con esto. Ojo, que la verdadera diferencia está en hacer tu maduración, tus tipos de aprendizaje social y Exacto. Llegar a un punto y empezar a vivir en este mundo, que criarte en este mundo. Porque una cosa es usar como herramienta las redes sociales y otra cosa es ser nativos digitales, nativos de las redes sociales. Y de hecho, bueno, yo misma, por ejemplo, yo tengo 20 desde los 12 años, podría decir también que lo que pasa que es verdad que sí. a menor medida, porque yo diría que nosotros teníamos incluso menos presión en ese sentido. Para mí no lo veo igual lo que una persona que tiene ahora mismo 15 años que yo a mis 15 años, pero sí es verdad que bueno, que evidentemente hemos tenido un proceso de aprendizaje ahí mucho más diferente al que tiene una persona ahora mismo con 40 años, eso es verdad. Pues bueno, la verdad que da para otro programa. Creo que nos tendremos que plantear hablar de las redes sociales únicamente en un programa, porque la verdad que da para sus 50 minutos. Pero bueno, ya por hoy vamos a ir terminando. Así que Brenda, un placer como siempre compartir espacio contigo y será pues en el próximo programa cuando nos veamos.